Hola a todos. Vamos a resolver el examen de selectividad de matemáticas académicas de la EBAU de Cantabria 2022. El primer ejercicio es un ejercicio típico de álgebra de sistema de ecuaciones. Dice, considera un sistema de ecuaciones dependiendo de un parámetro t y los tres apartados pues, van orientados realmente a lo mismo, a la discusión de todo el sistema en sus diferentes vertientes, en sus diferentes formas. Es decir, en caso de que sea compatible determinado, que es lo que nos piden en el apartado A, determine para qué valores de t el sistema tiene solución única y resolverlo si es posible para t igual a 0. Luego, el B, si ver para qué valores de t el sistema tiene infinitas soluciones y resolverlas. Y el apartado C, para qué valores de t el sistema no tiene solución, es decir, el sistema es incompatible. Bueno, en los tres apartados se resuelven básicamente haciendo el determinante de la matriz de los coeficientes, que sería t1 menos 2, 1, 1 menos t, 1, 1, 1, esto igualado a 0. ¿Por qué? Porque así sabremos para qué valores de t el sistema no es compatible determinado. Con lo cual tendremos así resuelto el apartado A. Bueno, esto haciendo el determinante, que sabéis que se puede hacer por adjuntos, por sarrus. Bueno, esto va a ser t más t cuadrado menos t menos 1 igual a 0. Este se me va con este, con lo cual me queda t cuadrado menos 1 igual a 0 y t cuadrado va a ser 1 y t, entonces será 1 y menos 1. Entonces ya tenemos los valores de t para el cual el determinante de la matriz de los coeficientes es 0. Y ya empezaríamos con lo que es la discusión del sistema, que es lo primero de decir que para todo valor de t distinto de 1 y de menos 1, tendremos que el rango de la matriz A será igual al rango de la matriz AB, que de la matriz ampliada igual a 3, que va a ser igual al número de incógnitas. Y por tanto, esto hará que tengamos un sistema compatible determinado. Y con esto ya empezamos a resolver el ejercicio, porque dice, ¿para qué valores de t el sistema tiene solución única? Bueno, pues tiene solución única cuando la t no vale ni 1 ni menos 1. Y dice, ahora resuélvalo para t igual a 0 si es posible. Pues claro que va a ser posible. Bueno, esto que hemos puesto aquí es muy importante porque esto es empezar a discutir el sistema. ¿Vale? Bueno, voy a borrarlo para tener el sistema de ecuaciones a la vista y me voy a quedar con los valores de t, es decir, con 1 y menos 1. Esto me lo voy a guardar, me lo voy a dejar por aquí. Venga. Dice, resolverlo para t igual a, para t igual a 0. Como como 0 no es ni 1 ni menos 1, yo ya sé que el sistema va a ser compatible determinado. Entonces, venga, pues si la t vale 0, pues ¿qué vamos a tener? Bueno, aquí el primer elemento sería 0, con lo cual a mí me conviene siempre que haya un número distinto de 0 en la primera fila, con lo cual pues vamos a cogernos, si queréis, nos cogemos la segunda ecuación y la ponemos arriba. 1, 1, 0 menos 1. Aquí ponemos, si queréis, la primera fila, que va a ser 0, 1, menos 2, 0, y luego aquí ponemos pues 1, 1, 1, 0. Tenemos la seguridad de que va a ser compatible y determinado. Así que 1, 1, 0, menos 1, aquí 0, 1, menos 2, 0. Y para hacer un 0 aquí, pues restamos, ¿verdad? Por ejemplo, restamos la segunda, la tercera menos la primera, y esto menos esto es 0, esto menos esto es 0, esto menos esto es 1, y este menos este es 1. Y ya fijaos que tendríamos aquí la triangulación y efectivamente pues tenemos un sistema compatible determinado, ¿no? Los rangos de A y de la matriz ampliada es 3, con lo cual sistema compatible determinado. Pues resolvemos. De la última ecuación tenemos que la z vale 1. Después, ¿qué tenemos? Pues i menos 2z, es decir, i menos 2 es igual a 0, con lo cual tenemos que la i vale 2. Y nos vamos arriba a la primera y decimos, pues x más la y que vale 2, no hay z, igual a menos 1, con lo cual la x vale menos 3. Por tanto, las soluciones, la terna x y z, solución del sistema de ecuaciones cuando la t vale 0, pues son que la x vale menos 3, que la y vale 2 y que la z vale 1. Entonces ya con esto y con la discusión que hemos puesto antes del sistema, tendríamos hecho el apartado A. Vamos con el apartado B.
para resolver el apartado B, realmente lo resolveríamos. El B y el C lo podríamos resolver a la vez porque tenemos que ver qué es lo que ocurre si la t vale 1 o si la t vale menos 1. Yo sé que para un valor será compatible indeterminado, para otro será incompatible o también será incompatible indeterminado o los dos incompatibles. En cualquier caso tengo que ver qué es lo que ocurre en ambos casos. Tenemos, ¿qué pasa si la t vale 1? Bueno, pues si la t vale 1, pues vamos a tener, sustituimos 1, 1, menos 2, 0, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1, 1. Resolvemos esto por Gauss, pues dejamos la primera fila y aquí pues bueno, hacemos 0, restamos este menos este menos este da menos 0, este menos este da menos 1 y este menos este 1. Y ahora hacemos lo mismo, este menos este 0, este menos este 0, este menos este nos da menos 3 y este menos este nos da menos 1. Y aquí, bueno, pues hacemos 1, 1, menos 2, 0, 0, 0, menos 1, 1. Y aquí, pues podemos hacer un 0 aquí. Esta menos el triple de este, o 3 veces esta menos esta, 3 veces esta menos esta, pues son 3 y 1, 4. Bueno, y vamos a tener, pues ya claramente lo que se ve. Tenemos que el rango de A es igual a 2, pero el rango de la matriz ampliada es 3, ¿no? Con lo cual, esto va a ser distinto de 3, que es el rango de la matriz ampliada. Y por tanto, tendremos un sistema incompatible. Y con esto resolvemos el apartado C. Por eso os decía antes que la discusión de T1 y menos 1, con esto pues íbamos a resolver indistintamente pues el B y el C, pues dependiendo de lo que nos diera cada uno de los parámetros. En el caso de T vale 1, el sistema va a ser incompatible y por tanto resolveríamos el apartado C. Vamos con el apartado, con el apartado B, ¿no? Vamos con a ver qué es lo que pasa si la t vale menos 1. Sustituimos, va a ser aquí pues menos 1, 1, menos 2, 0, 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, 1, menos 1. Aquí claramente se ve que la segunda y la tercera fila son iguales, ¿verdad? Entonces vamos a tener menos 1, 1, menos 2, 0. Aquí haremos un 0, pues sumamos 1 y 1, 2, menos 2 más 1, menos 1, y sumamos y nos queda menos 1. Y aquí, pues realmente, como la segunda y la tercera fila son iguales, pues realmente aquí nos va a quedar todo ceros. Con lo cual aquí, pues toda una fila de ceros se nos iría. ¿Y qué tendríamos? Pues tendríamos que el rango de la matriz A va a ser igual al rango de la matriz ampliada, que es 2, en ambos casos, que es menor que 3, que es el número de incógnitas. Y por tanto vamos a tener un sistema compatible indeterminado. Y con esto pues resolveríamos el apartado B. Dice, ¿para qué valores de t? ¿Tiene infinitas soluciones? Pues para t igual a menos 1. Resuélvalo en ese caso. Vamos a resolverlo. Nos cogemos la segunda fila, que es 2i menos z igual a menos 1. Bueno, pues a la i le doy el valor de t, con lo cual la z me la traigo aquí a la derecha, va a ser igual a 2i, que es 2t, más 1. Y me voy arriba y digo menos x más la y, que es t, menos 2 veces z, es decir, menos 4t menos 2, igual a 0. La x me la llevo al otro lado y digo, pues x va a ser igual a 1 menos 4 menos 3t menos 2. Y ya tendríamos podemos ponerla aquí, las infinitas soluciones, que sería x y z, pues x, ¿qué es? Pues menos 3t menos 2. La y vale t y la z vale 2t más 1. Estas serían las infinitas soluciones del sistema cuando la t vale menos 1. Y ya lo tendríamos resuelto, tenemos todo el problema resuelto. El segundo ejercicio es un ejercicio de optimización, es decir, de la parte de análisis. Dice, una imprenta debe diseñar un cartel de 90 centímetros cuadrados de área para texto y además con margen superior de 3 centímetros, inferior de 2 y márgenes laterales 4 centímetros cada uno. Es decir, lo que nosotros tenemos aquí es, vamos a ver, vamos a hacerlo así, que tendríamos aquí, digamos, va a ir el texto.
Dice 90 centímetros cuadrados, dice margen superior de 3, con lo cual esto vale 3, el inferior de 2, con lo cual esto serían 2, esto me diría 4 y esto me diría 4. Y aquí iría pues el texto. Dice, realiza un dibujo planteando el problema. Bueno, el dibujo estamos en ello. Venga, calcular las dimensiones, anchura y altura que debe tener el cartel de manera que se utilice la menor cantidad de papel posible. Bueno, pues para realizar precisamente el apartado A necesitamos el apartado B, necesitamos ver qué nos pide. Como nos piden las dimensiones que debe tener el cartel, bueno, pues a las dimensiones las voy a llamar, pues esto lo vamos a llamar X y a la altura pues lo vamos a llamar Y. Y tenemos que como se tiene que utilizar la menor cantidad de papel posible, pues el área es lo que tiene que ser mínima. Por tanto, el área, digamos, del papel, los centímetros cuadrados que tenemos que utilizar tienen que ser los mínimos posibles. Entonces, la fórmula que tenemos que minimizar es X por Y. Y ahora lo que tenemos que encontrar es una fórmula, es una expresión que nos relacione X con Y para sustituir una de las dos incógnitas, sustituirla aquí. Y eso nos lo da con lo que son los 90 centímetros de área y la expresión de cómo tiene que ser el folio. El texto tiene que ser esta zona, ¿verdad? Y esto lo que sí que nos dice que son 90 centímetros cuadrados. Estos son 90 centímetros cuadrados. Con lo cual, digo, venga, ¿cuál va a ser la base de este rectángulo? Pues la base del rectángulo van a ser los X centímetros menos 4 por un lado menos 4 por otro. Es decir, va a ser X menos 8. Por la altura, ¿qué altura va a tener el área del texto? Pues va a ser Y menos 3 menos 2 y menos 5. Bueno, pues este producto nos tiene que dar 90. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues despejar pues, la incógnita que más rabia nos dé, la que os dé igual, la que vosotros queráis. En este caso, por ejemplo, vamos a despejar la X, con lo cual pues tendríamos que X menos 8, el Y menos 5 que está multiplicando pues pasa dividiendo. Todo esto va a ser 90 partido por Y menos 5, con lo cual vamos a tener que la X va a ser igual a 8 más 90 partido por Y menos 5. ¿Y qué vamos a hacer con esta expresión? Sustituirla en la de la superficie. Esto va a ser pues 8 más 90 partido por Y menos 5 por Y. Y esto va a ser igual pues a 8Y más 90Y partido por Y menos 5. Esto, bueno, incluso esto se podría poner como una sola fracción. Aquí esto sería y menos 5 y esto sería 8y cuadrado menos 40y más 90y. Y esto va a ser igual pues a 8y cuadrado menos 40 más 90, pues más 50y partido por y menos 5. Esta sería la expresión de la superficie del papel. Y como la superficie tiene que ser mínima, pues la derivada tiene que ser igual a 0. Vamos a derivar la superficie y la incógnita va a ser la y. Entonces vamos a tener esto que va a ser raya de fracción, abajo el denominador y menos 5 al cuadrado y arriba, derivada de lo de arriba, que es 16y más 50. Esto por lo de abajo, que es y menos 5, menos la derivada de lo de abajo, que es 1, por la de arriba. Entonces vamos a tener menos pues, 8y cuadrado menos 50y. Y esto va a ser igual, bueno, la raya de fracción y menos 5 al cuadrado. Esto lo desarrollamos. Esto va a ser 16y cuadrado. 16 por 5, que van a ser 80, pues menos 80y más 50y menos 250. Y esto menos 8y cuadrado menos 50y. Y esto va a ser igual, pues agrupamos términos semejantes. Y tenemos 16y cuadrado menos 8y cuadrado, pues 8y cuadrado. Ya tendríamos esto y tendríamos esto. Aquí tenemos un 50y y un menos 50y que se nos van. Entonces me va a quedar pues menos 80y y menos 250. Partido por y menos 5 al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 0.
Para resolver esta ecuación, bueno, pues el denominador que está dividiendo pasa multiplicando, se lo traga el 0 y bueno, entonces nos va a quedar la ecuación de segundo grado 8y cuadrado menos 80y menos 250 igual a 0. Hacemos la ecuación y igual, pues ya sabéis, la formulita menos b, que va a ser 80 más menos raíz de b cuadrado menos 80 al cuadrado es 6400 menos, que con este menos va a ser más, 4 por 250, que es 1000, y por 8, 8000. Partido por 8 por 2, 16. Y esto es igual a 80 más menos 6.400, esto es raíz cuadrada, de 6.400 más 8.000, pues son 14.400. Partido por 16. Y esto va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque 14.400 son 144%, que el 144 es el cuadrado de 12, con lo cual el cuadrado de 12 y el cuadrado de 100, de 10, pues entonces la raíz de esto sería 120 partido por 16 y esto nos da dos soluciones. Pues 80 más 120 son 200 entre 16, pues una va a ser 12,5 y la otra 80 menos 120 menos 40 entre 16 menos 2,5. Ya la primera, la negativa, ya la puedo despreciar porque no estamos hablando de centímetros y no hay centímetros negativos, con lo cual la opción del menos 2,5 no la aceptaríamos. Entonces estaríamos hablando de que la I, el alto del folio, tienen que ser 12,5 centímetros. Estupendo, bueno, pues ahora me cojo lo que vale la X, que lo teníamos por aquí. Me lo voy a bajar por aquí para verlo. Aquí lo tenemos. Bueno, pues si la Y vale 12,5, pues la X pues va a ser 8 más, pues sustituimos 90 partido por 12,5 menos 5, que son 7,5. Y esto es igual a 8 más 12, y entonces esto va a ser 20 centímetros. Entonces la solución del problema es que para que el gasto de papel sea mínimo posible, tiene que ser 20 centímetros de ancho y 12,5 centímetros de alto. Y tendríamos ya resuelto el problema. El ejercicio número 3, un ejercicio de geometría. Dice, se llama mediana de un triángulo a cada una de las rectas que pasan por un vértice del triángulo y por el punto medio del lado opuesto a dicho vértice. Bueno, dice, considera un triángulo de vértices ABC, calcule las ecuaciones de las tres medianas del triángulo. Bueno, ¿qué nos están pidiendo? Imaginaros que tenemos aquí pues un triángulo que sea de vértices A, B, C. Y dice que la mediana es la recta que va de uno de los vértices al punto medio del segmento contrario. Entonces aquí, pues, por ejemplo, vamos a este punto, vamos a llamarlo que estará por aquí, más o menos. Este va a ser el punto P, el punto medio estará por aquí, más o menos. Y a este, pues vamos a llamarlo D, si queréis. Y la mediana, lo que nos están pidiendo es la ecuación de esta recta por un lado, de esta recta por otro y de esta recta. Aquí esto está mal dibujado, ¿vale? Porque la realidad es que las tres medianas se tienen que cortar en un punto que se llama baricentro. El baricentro es la intersección de las medianas. Bueno, pues lo que nos están pidiendo en primer lugar pues son las ecuaciones de las tres medianas. Vamos a llamar a esta recta R, a esta la vamos a llamar S y a esta la vamos a llamar T. Este es el planteamiento del problema. Muy sencillito. Venga, vamos a hacerlo. ¿Qué tendríamos? Lo primero que tenemos que calcular es el punto P. El punto P es el punto medio entre B y C. Y acordaros que el punto medio es la semisuma de los puntos. Es decir, sumamos los puntos y los dividimos por 2. Entonces el punto P va a ser, pues sumamos 3 y 1, 4, la mitad, 2. Menos 4, menos 4, menos 8, la mitad, menos 4. 1 y 5, 6, la mitad, 3. Así de sencillo. Para calcular la ecuación de la recta R, pues digo, pues el vector de la recta R pues va a ser el vector del segmento AP. Es decir, yo cojo, esto va a
ser AP, es decir, P menos A, que esto me da 3 menos 6, 0, que para calcular la ecuación de la recta yo puedo cogerme un vector paralelo, dividimos todo por 3, pues el 1 menos 2, 0. Y con esto pues ya tenemos la recta R, la podemos poner en forma paramétrica, diciendo pues que la X es igual a menos, por ejemplo, si pasa por el punto A, pues el menos 1 más A, por ejemplo, igual 2 menos 2A y Z igual 3. Vale, ya tendríamos la ecuación de la mediana R. Listo. Por ejemplo, para la recta S, bueno, pues tenemos que calcular el punto Q. ¿El punto Q qué es? Pues la semisuma de A y C. Nos cogemos A más C partido por 2. Menos 1 más 1, 0, entre 2, 0. 2 menos 4 menos 2, la mitad menos 1. Y 3 y 5, 8, la mitad 4. Y tendríamos entonces el vector de la recta S, pues que sería el BQ, ¿verdad? Y el BQ pues sería Q menos B. Y esto nos va a dar pues menos 3, 3, 3. Que este vector es paralelo al menos 1, 1, 1. Y entonces ya pues tendríamos la recta S. Como veis esto es súper facilito. Y esto va a ser, pues por ejemplo, vamos a cogernos, en este caso nos podemos coger el punto Q que tiene aquí un 0. Y entonces esto va a ser pues menos B igual menos 1 más B y Z igual 4 más B. Ya tendríamos hecha la otra mediana. Esto es muy, muy mecánico. Bueno, y para la otra calculamos, pues el punto D va a ser A más B partido por 2. Pues menos 1 más 3, 2, la mitad 1. Aquí tendríamos, sería menos 1 y 2. Y entonces tendríamos el vector de la recta T, pues que sería el vector CD, y esto sería pues el 0, 3, menos 3, que es paralelo al 0, 1, menos 1. Y entonces pues ya tendríamos la ecuación de... Vamos a cogernos si queréis el punto que hemos calculado, el punto D, y entonces tendremos aquí que la recta T pues sería pues X es igual a 1 y es igual a menos 1 más C y Z es igual a 2 menos C. Aquí el A, B y C minúscula estamos considerando que son los parámetros y nos dice además pues los vectores. Esto es menos 1 más C. Y ya tendríamos hecha la primera parte. Para el apartado B nos dice que comprobemos que las tres medianas se cortan en un punto y calcule las coordenadas de dicho punto. Bueno, como hemos dicho, ese punto se llama baricentro, en la intersección de las medianas. Venga, vamos a comprobar que se cortan en un mismo, es decir, en el mismo punto, con lo cual vamos a calcular el punto de intersección de R y de S y luego, pues, por ejemplo, de R y de T o de S y de T y veremos que se cortan en el mismo punto, que el punto es el mismo. Venga, pues entonces, pues, ¿cómo calcular? Pues bueno, pues yo lo que hago es igualar. Digo, pues menos 1 más A, pues tiene que ser igual a menos B. 2 menos 2A tiene que ser igual a menos 1 más B. Y 3 tiene que ser igual a 4 más B. Un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas que nos tiene que dar compatible determinado. Entonces, pues de aquí abajo obtengo que la B vale menos 1. Si yo me subo arriba, yo digo menos 1 más A igual a menos 1, que es 1, con lo cual la A tiene que valer 2. Y abajo, pues aquí tiene que coincidir. Esto es 2A, que esto sería menos 4, 2 menos 4 es menos 2 y menos 1 es menos 2, con lo cual es correcto. Entonces, los coeficientes A2 y B menos 1 tienen que darnos el mismo punto. Pues si sustituimos donde queráis, pues vamos a tener el punto M, que son las coordenadas de la intersección de R y de S. Pues si la A vale 2, pues 2 menos 1, 1. 2 por 2, 4, 2 menos 4, menos 2 y el 3 que está solo. Entonces esta sería la intersección de R y de S. Vamos a ver ahora, por ejemplo, la intersección de R y de T. Y vamos a comprobar y vamos a ver que es lo mismo. Entonces ¿qué tendríamos? Pues menos 1 más A igual a 1. 2 menos 2A tiene que ser igual a menos 1 más C. Y 3 tiene que ser igual a 2 menos C. Pues fijaos que de la de arriba obtenemos la A, que va a valer 2.
Y de aquí de abajo tenemos la C, que nos da menos 1. Y sustituyendo, pues aquí nos va a quedar menos 2 y aquí menos 1, menos 2. Y si cogemos y ponemos el punto C, el parámetro C en la recta T, vamos a obtener pues el 1, que como veis coincide. ¿Lo veis? 1, 1. Si la C vale menos 1, tenemos menos 1, menos 2. Y luego 2 menos 1, 3. Por tanto, si R y S se cortan en un punto y R y T se cortan en el mismo punto, pues evidentemente la recta S y la recta T se van a cortar también en el mismo punto. Y ese punto es el que se llama baricentro. Y ya tendríamos resuelto todo el problema. Vamos a darle caña al 4. Dice, en un almacén el peso de los contenedores sigue una distribución normal con media 100 y desviación típica 10. Venga, normal, 100, 10. Dice, cada contenedor se carga individualmente en un montacargas que tiene una capacidad de 120 kilos. Si el peso del contenedor supera dicha capacidad, salta una alarma. Se coloca en el montacargas un contenedor escogido al azar. Dice, calcule la probabilidad de que salte la alarma. ¿Qué nos están pidiendo? Pues si nosotros tenemos nuestra distribución normal, a ver si lo sé dibujar más o menos bien. Aquí la media es 100. ¿Qué nos está pidiendo? Pues la probabilidad de que el peso sea de más de 120, ¿verdad? Nos está pidiendo esto. Es decir, nos está pidiendo la probabilidad de que x sea mayor de 120, pues esto va a ser 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 120. Y nada, esto es muy mecánico, probabilidad de que z, ¿vale? Pasamos a la 0,1, tipificamos, ¿qué sería? Pues 120 menos 100 partido por 10, ¿verdad? Y esto va a ser 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual, 120 menos 100 es 20, entre 10, 2. Y esto nos da igual a, pues 1 menos, para un z igual a 2, pues la probabilidad que nos sale en la tabla de distribución normal es 0,9772. Y esto es entonces 0,0228. Y ya tendríamos el apartado A hecho, muy facilito. Dice, calcule cuál debería ser la capacidad del montacargas para que la alarma salte solo en un 1% de las veces que cargamos un contenedor. Bueno, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo, a ver, en vez del 120, lo que nos está diciendo es que calculemos este valor para que esta probabilidad sea el 1%, es decir, si esto sea 0,01. Es decir, nos están diciendo qué valor vamos a calcular un x, es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual que x tiene que ser 0,99, ¿verdad? Bueno, como tenemos ya la probabilidad, pues nada, digo, bueno, pues este x, ¿qué sería? Pues x menos la media, que sería 100, partido por la desviación típica, ¿vale? ¿A qué corresponde, a qué z nos va a corresponder con nuestra tabla de distribución normal una probabilidad de 0,99? Pues buscamos 0,99 en la tabla de las probabilidades y esto le va a corresponder un z de 2,33. Con lo cual, pues yo digo, pues x menos 100 es igual a 23,3, de donde entonces obtengo el valor, que es 100 más 23, pues 123,3 kilos. Y estaría resuelto. Como veis, esto es un ejercicio muy sencillo. El primer apartado nos decía simplemente una probabilidad de un extremo, y el apartado B nos dice todo lo contrario, nos da la probabilidad del extremo y lo que tenemos que es que calcular el valor de la X. Así que realmente los pasos son los mismos para ambos apartados. Y ya estaría hecho el problema. El ejercicio número 5 dice, nos dan dos matrices A y B de orden 2, sin parámetros ni nada. Dice, compruebe que las matrices A y B son regulares en el apartado A. Bueno, pues para comprobar que son regulares, lo único que hay que comprobar es que su determinante es distinto de 0. Y efectivamente, el determinante de A es menos 4 más 3 menos 1, que esto es distinto de 0. Y el determinante de B, pues ¿qué va a ser? Pues menos 2 más 3, 1, que también es distinto de 0. Por tanto, simplemente con esto ya sabemos que A y B son regulares, es decir, que tienen inversa.
Venga, primero apartado hecho. Dice, calcule las matrices inversas de A y B. Venga, pues vamos a hacer vamos a aprovechar el valor de los determinantes. Entonces, tenemos para la matriz A, pues tenemos 2, 3, menos 1, menos 2. Lo primero es calcular los adjuntos, pues esto va a ser el menos 2, 1, menos 3, 2. Aquí calculamos ahora la respuesta, pues sería menos 2, menos 3, 1, 2. Y ahora dividimos por el determinante, que como es menos 1, pues le damos la vuelta a todos los signos. 2, 3, menos 1, menos 2. Vale, ya tenemos la inversa de A. Muy fácil, vamos con la de B. Pues la de B va a ser menos 1, menos 3, 1, 2. Venga, pues lo mismo, ¿verdad? Aquí hacemos lo mismo, los adjuntos, y aquí vamos a tener entonces un 2, vamos a tener un menos 1, un 3, un menos 1, le hacemos la adjunta que va a ser 2, 3, menos 1, menos 1, y como el determinante vale 1, pues nada, ya aquí no hace falta dividir, con lo cual tendríamos ya aquí la inversa. Recordar que una manera muy sencillita de comprobar que la inversa está bien hecha es multiplicarla por la matriz original y os tiene que dar la identidad. Apartado C, dice despeje X en esta ecuación. Vamos a ponerlo aquí. Dice AX por B es igual a la traspuesta de A menos 3 por B. Genial, bueno, pues lo que tenemos que hacer, nos ponemos aquí. Bueno, aquí como tenemos las dos matrices, no las perdemos de vista. Bueno, multiplicamos por la izquierda por la inversa de A y por la derecha por la inversa de B. Con lo cual aquí vamos a multiplicar por la izquierda por la inversa de A, AT menos 3B, a ver si lo hago bien, 3B, y aquí por la inversa de B. Y claro, este A menos 1 con este A, este B con esta B se nos va, y entonces la X pues va a ser esta ecuación, o sea, esta solución. Bueno, y entonces con eso pues tendríamos ya el apartado C hecho. Y lo siguiente que pide es pues calcular cuánto vale X, es decir, pues nada, ¿esto qué va a ser? Pues la inversa de A, pues la inversa de A es 2, 3, menos 1, menos 2. Por, aquí que tenemos que hacer la traspuesta de A, la respuesta de A es 2 menos 1, 3 menos 2, menos 3 veces B, es decir, pues aquí pues un menos 3, un menos 9, un 3 y un 6. Y todo esto pues habría que multiplicarlo por la inversa de B, que es 2, 3, menos 1, menos 1. Y esto es igual a, vamos a movernos, igual a, venga, vamos a hacer lo de dentro, el paréntesis más gordo. Entonces esto va a ser pues lo primero esta diferencia de matrices, pues va a ser 2 menos menos 3, va a ser 5, esto va a ser un 8, un 0, un menos 8, y pues la otra, 2, 3, menos 1, menos 1. Y ahora, pues por ejemplo, podemos multiplicar las dos primeras, entonces esto pues nos va a dar pues 10, menos 8, menos 5, 8, por la segunda. 2, 3, menos 1, menos 1. Y esto ya pues nos da el resultado final que estamos buscando de la X, que va a ser, pues esto va a ser 28, 38, menos 18 y menos 23. Si no me he equivocado, este sería el resultado de lo que tiene que valer la matriz X. Y ya tendríamos ya todo el problema resuelto. El número 6 de análisis dice, nos da una función x cuadrado por elevado a menos x. Dice el primero, calcule el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito de f de x. Bueno, pues mira, tenemos límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado por elevado a menos x, que es lo mismo que decir x cuadrado partido por elevado a x. Esto nos da un infinito partido por infinito que podemos hacer por lo x tiende a más infinito, pues esto va a ser 2x partido por elevado a x, que sigue siendo infinito partido por infinito. Volvemos a hacer, y esto va a ser 2 partido por elevado a x.
Si x tiende a infinito, e elevado a x tiende a infinito, y 2 partido por infinito, esto tiende a 0. Vamos con el otro. El límite, cuando x tiende a menos infinito, fijaos, este me va a interesar dejarlo así. Y ahora os explico por qué. Bien, si la x tiende a menos infinito al cuadrado tiende a más infinito. Y si aquí sustituimos menos infinito, vamos a tener menos infinito que más infinito. Por tanto, tenemos un infinito por infinito y esto nos da con toda seguridad más infinito. Y ya lo tendríamos hecho el ejercicio. El apartado B pide la derivada. Bueno, pues la derivada, ¿vale? Si tenemos f de x, que es x cuadrado por e elevado a menos x, vamos a ponerlo así. Venga, pues nada, la derivada, pues ¿qué va a ser? Pues derivada del primero, que es 2x por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Con lo cual sería, venga, vamos a aquí hacerlo en 2 pasos, x cuadrado por menos 1 y por e elevado a menos x. Y esto pues se puede quedar, bueno, sería 2x por e elevado a menos x menos x cuadrado por e elevado a menos x, y lo podemos dejar de una forma elegante, sacando factor común x por e elevado a menos x, que multiplica a 2 menos x. Y ya tendríamos hecha la derivada. Lo siguiente que pide, extremos relativos, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Esos dos apartados los podemos hacer en uno solo. Además que ya hemos hecho ya una parte con la derivada. Para calcular los extremos lo que tenemos que hacer es que la derivada sea 0. Y si la derivada es 0, significa que todo esto de aquí pues tiene que ser 0. Es decir, x por e elevado a menos x por 2 menos x, esto tiene que ser 0. Y la única posibilidad es que x valga, o las únicas dos posibilidades, 0 y 2. Porque e elevado a lo que sea nunca puede ser 0. Por tanto, las únicas soluciones son 0 y 2. Bueno, pues estos serían los valores de x para los cuales tendríamos los extremos relativos. Para calcular dónde están exactamente, pues digo, bueno, ¿qué pasa si la x vale 0? Pues tendríamos 0 por lo que sea, pues sería 0. Entonces tendríamos el punto 0, 0, sería el origen. Y luego, pues f de 2, pues va a ser 2 al cuadrado, que es 4 por e elevado a menos 2, es decir, 4 partido por e cuadrado. Y entonces tendríamos el otro extremo, sería en el 2, 4 partido por e cuadrado. Aquí tendríamos los extremos. Para los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues como siempre, pues ponemos aquí nuestra línea de números reales. Entonces aquí tendríamos el 0, aquí tendríamos el 2. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Pues tenemos que ver cómo es el signo de la derivada en cada uno de los intervalos. Venga, el signo de la derivada en un punto aquí, entre el menos infinito y el 0. Pues me cojo cualquier punto, entonces me hago la derivada en menos 1. La derivada, que es esto, que tenemos aquí subrayado, en menos 1. No nos interesa el valor, nos interesa el signo. Aquí tengo menos 1, por e elevado a menos 1, que es elevado a 1, por 2 menos 1, que es 3. Vamos a quitar el paréntesis, esto sería 3. Menos e por 3, pues esto es negativo, claramente. Por tanto, la función es decreciente. Entonces, aquí diríamos que f decrece y pondríamos aquí una flechita para abajo. Vamos a cogernos la derivada en un punto, en el 1, que está entre 0 y 2. Pues aquí tendríamos 1 por e elevado a menos 1 por 2 menos 1. 2 menos 1, que es 1. Y esto es claramente positivo, por tanto yo sé que la función va a ser creciente. Con lo cual aquí una flecha para arriba. Y luego pues una derivada, pues por ejemplo en el 3. Aquí tendríamos, fijaos, tendríamos 3 por e elevado a menos 3 y 2 menos 3 es menos 1 y esto es negativo. Por tanto, la f va a ser también, en este caso, decreciente. Ya tendríamos los intervalos, tenemos tanto los intervalos como la naturaleza de los extremos, porque si a la izquierda decrece y a la derecha crece, ¿cómo va a ser este extremo? Pues va a ser un mínimo, ¿verdad? Y si aquí crece y aquí decrece, pues aquí vamos a tener un máximo. Bueno, pues eso lo vamos a poner. Que para todo x perteneciente al intervalo menos infinito 0 unido 2 más infinito, pues la función va a ser decreciente. Para todo x perteneciente al intervalo 0,2, la función va a ser creciente.
Y luego, pues en x igual a 0, pues hay un mínimo relativo. Y en x igual a 2 hay un máximo relativo. Y ya tendríamos hecho a la vez el apartado C y el apartado D. Fijaos, esta es la función x cuadrado por e elevado a menos x. Y como podéis comprobar, aquí tenemos en el 0, 0, tenemos un mínimo, ¿verdad? La función es decreciente hasta el 0. Aquí en el 2, en x igual a 2, tenemos un máximo y a partir del máximo vuelve a decrecer la función, ¿vale? Que va en línea pues, con los cálculos que hemos realizado de intervalos de crecimiento y de decrecimiento. El ejercicio 7 de geometría dice, nos dan dos puntos que dice que son los vértices, dos vértices de un triángulo y el tercer vértice se encuentra en una recta. Dice calcular las coordenadas del tercer vértice sabiendo que la recta es perpendicular a la recta que pasa por A y por C. Bueno, vamos a dibujarlo. Tenemos aquí, esta va a ser la recta R, aquí por ejemplo el punto A, aquí por ejemplo el punto B. Y lo que nos está diciendo es que el punto C que está en la recta R, que aquí tenemos su vector característico, pues esto, la recta que pasa por A y por C, lo que dice es que es perpendicular, el vector AC es perpendicular al vector de la recta. Bueno, pues haciendo el dibujo ya sabemos la estrategia que tenemos que seguir. Lo primero es calcular el vector de la recta. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues pasamos la recta R a paramétrica. Entonces tenemos que la recta R, que es 4x más 3z igual a 33, y que la y va a ser siempre 0, pues digo, pues si la z vale t, pues entonces tenemos que 4x más 3t igual a 33, y 4x es igual a 33 menos 3t, con lo cual x va a ser 33 cuartos menos 3 cuartos de t. Entonces, pasada paramétricas, tendríamos la recta R, x igual 33 cuartos menos 3 cuartos de t, la y va a ser 0 y la z va a ser t. Entonces, en nuestro punto C va a tener esta forma para un cierto valor de t. Con esto, con pasado a paramétricas, obtenemos dos cosas. Primero, obtenemos el vector de la recta, que el vector de la recta pues, va a ser el menos 3 cuartos, 0, 1, que como aquí no estamos hablando de distancia ni nada, sino de condiciones de perpendicularidad, yo me voy a poder coger un vector proporcional sin la fracción. Es decir, yo, por ejemplo, puedo multiplicar todo por 4 y me va a quedar menos 3, 0, 4. Es decir, que en vez de coger este vector así pequeño, pues a lo mejor pues me cojo uno 4 veces más grande. Va a seguir siendo igual de perpendicular que el vector que estamos buscando. Y nuestro punto C pues, va a tener esta forma, 33 cuartos menos 3 cuartos de t, 0t. Genial, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar el vector AC, ¿verdad? Para luego ver la manera de que sea perpendicular al vector de la recta. Y el vector AC pues es C menos A, es esto menos, como tenemos el punto A, que es el 2, 0, 0, pues no, 33 cuartos menos 2, pues esto van a ser pues 25 cuartos menos 3 cuartos de t, 0 menos 0 es 0 y t menos 0, t. ¿Y ahora qué tenemos entonces? Pues que como los vectores tienen que ser perpendiculares, pues aplicamos la condición del producto escalar, ¿verdad? Dos vectores son perpendiculares y su producto escalar es 0. Pues venga, multiplicamos componente a componente y ¿qué vamos a tener? Pues menos 75 cuartos. Estamos multiplicando esta parte por menos 3. Menos 75 cuartos más 9 cuartos por t. 0 por lo que sea 0 más 4t igual a 0. Puedo multiplicar todo por 4 y me queda menos 75 más 9t más 16t igual a 0. 16 y 9 son 25t. Este menos 75 pasa al otro lado como 75. Y obtenemos que la t vale 3. 75 entre 25, 3. Y si la t vale 3, pues yo me voy aquí a la recta R y calculo entonces el punto C, que es lo que nos pide, ¿no? Calcular las coordenadas del punto C. Pues entonces el punto C, ¿qué va a ser? Pues esto es t, pues 3 por 3, 9. 33 menos 9, 24. 24 entre 4, 6. La y vale 0 y la z vale t, con lo cual va a valer 3.
Así que este es el punto que estamos buscando, el 6, 0, 3. Vamos con el apartado B. Dice calcular el ángulo que forman los vectores AB y AC, con lo cual vamos a necesitar el punto. Bueno, ¿cómo calculamos el ángulo entre dos vectores? Pues a través de la fórmula conocida de que el coseno del ángulo va a ser igual al producto escalar partido por el producto de los módulos. Bueno, pues nada, pues tengo el punto A y tengo el punto B, pues tengo el vector AB. El vector AB, pues B menos A va a ser menos 3, 12, 4. Y el vector AC, pues C menos A, que va a ser el 4, 0, 3. Con lo cual tenemos el coseno, va a ser raíz de fracción, arriba producto escalar, va a ser esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, va a ser menos 3 por 4 es menos 12, 12 por 0 es 0 y 4 por 3, 12. Y fijaos que lo de arriba es 0, ¿verdad? Menos 12 más 12, 0. Con lo cual lo de abajo no hay ni que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo de abajo evidentemente no va a ser ni 0 ni nada, ni va a ser un módulo, va a ser lo que mide cada vector. Pero como lo de arriba va a ser 0, yo sé que esto va a ser 0 partido por lo que sea, y esto es 0. Con lo cual no hay que hacer cálculos de módulos, en este caso ninguno. Si el coseno de un ángulo es 0, ¿cuánto vale ese ángulo? Pues si recordamos que si el producto escalar de dos vectores daba 0, es que eran perpendiculares, que es la misma condición que hemos aplicado en el apartado anterior. Lo que pasa es que en este caso, pues da la casualidad de que los vectores AB y AC también son perpendiculares. Y ya con esto ya tendríamos el apartado B hecho. Para el apartado C, pide calcular el área del triángulo ABC. Venga, pues nos quedamos... Bueno, fijaos, ya tenemos aquí los vectores, el AB y el AC. Pues si tenemos un triángulo, el que sea, que en este caso va a ser rectángulo, pero bueno, da igual, aunque aquí parece, sí, nos ha salido aquí incluso rectángulo aquí, no importa. ¿Cómo calculábamos el área de un triángulo? Pues recordar que nosotros teníamos, imaginaos, aquí un paralelogramo y que el área del paralelogramo era el módulo del producto vectorial de los dos vectores que lo forman, ¿verdad? En este caso sería el módulo del producto vectorial de AB por AC. Esto sería el área del paralelogramo entero. Como nos están pidiendo el área solamente del triángulo, pues esto va a ser por la mitad del módulo del producto vectorial. Bueno, pues ya está. Pues vamos a ponerlo, bueno, da igual, vamos a ponerlo por aquí. Esto va a ser un medio de ¿qué? Pues primero y JK o X y Z, como queráis. Aquí tendríamos el vector AB, que sería el menos 3, 12, 4, y el vector AC, el 4, 0, 3. Y esto va a ser... Vamos a ponernos aquí ya. ¿Un medio de qué vector? Bueno, pues esto va a ser esto por esto menos esto por esto, es decir, 36. Esto va a ser 16 y 9, 25. Y esto por esto menos esto por esto, menos 48. Y esto va a ser un medio del módulo de este vector. Pues un medio de ¿qué? De la raíz cuadrada de 36 al cuadrado más 25 al cuadrado más menos 48 al cuadrado. Y esto es igual a un medio de la raíz de 4225. Y 4225 es un cuadrado perfecto, que es el cuadrado de 65. Con lo cual esto es un medio por 65, o sea, 65 medios unidades cuadradas. Y este sería el área del triángulo ABC. El último ejercicio. Dice, en una urna hay 4 bolas, una de ellas es blanca y otras 3 negras. Sacamos una bola y sin devolverla a la urna sacamos una segunda bola también al azar. Dice, calcula la probabilidad. Bueno, pide varias probabilidades. Esto es un problema típico de árbol, ¿verdad? En el cual tenemos 4 bolas, una blanca y 3 negras. Por tanto, sacamos una bola. La primera bola puede ser blanca o negra. ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca? Pues un cuarto. Y de que sea negra, pues 3/4. Luego dice, luego la siguiente bola pues puede ser blanca o negra, blanca o negra. Fijaos, el primer caso no se puede dar porque una vez que ya has sacado la primera blanca ya no te quedan blancas, ¿verdad?
Por tanto, la probabilidad de que sea negra, si te quedan 3 bolas negras, pues la probabilidad es 3 de 3. Sin embargo, si aquí has sacado una bola negra, pues aquí blanca te sigue quedando una de 3. Y negra, pues 2 de 3. Aquí este primero no hay que hacer nada. El segundo, ¿qué serían? Pues 3 doceavos. El siguiente serían también 3 doceavos. Y el siguiente 3 por 2, 6 doceavos. Como siempre, nos detenemos y comprobamos que la suma de todo esto, que es todo lo que puede ocurrir dentro de nuestro ejercicio, pues nos tiene que dar 1. Una vez que tenemos el árbol, al igual que ocurre con las tablas de contingencia, una vez que nos da el árbol y ya lo tenemos hecho, ya de verdad que nos da igual lo que nos pida, podemos resolverlo todo. Dice, calcula la probabilidad de que las dos bolas sean de distinto color. Es decir, las dos bolas sean de distinto color, que significa que la primera sea blanca y la segunda sea negra, o al revés, que la primera sea negra y la segunda sea blanca, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué va a ser? Pues bueno, pues miramos, probabilidad de blanca y negra, 3 doceavos. 3 partido por 12 más negra y blanca, 3 doceavos. Más 3 doceavos. Esto es 6 doceavos, que es un medio. ¡Hala! Ya estaría hecho. Fijaos que por eso es tan importante hacer primero el árbol. Luego ya, de verdad, lo que nos pidan. Dice, calcular la probabilidad de que las dos bolas extraídas sean del mismo color. La única posibilidad de que sean del mismo color es que las dos sean negras, porque no podemos sacar dos blancas, ¿verdad? Solamente hay una blanca. Por tanto, la probabilidad de que las dos sean del mismo color es la probabilidad de negra y negra. Si es que es todo súper fácil y muy lógico. Y la probabilidad de negra y negra, pues es 6 doceavos, que simplificado, pues nos queda también un medio. Y el apartado C dice, calcula la probabilidad de sacar una bola negra en la segunda extracción sabiendo que la primera fue negra. Es decir, calcular la probabilidad de que sea negra en la segunda extracción si ha sido negra en la primera. Muy bien. Esto es un ejercicio de probabilidad condicionada, pues aplicamos la fórmula de Bayes que dice, cuando tenemos esta situación, pues bueno, pues esto es la probabilidad de la intersección de ambos sucesos partido por la probabilidad de que ocurra el de abajo. Entonces tenemos probabilidad de que sea negra la segunda y negra la primera. Pues es este camino, es 6 doceavos, ¿verdad? Partido por la probabilidad de que sea negra la primera. La probabilidad de que sea negra la primera, ¿cuál es? Pues es 3 cuartos, ¿verdad? La probabilidad de que sea negra la primera la tenemos aquí. 3 cuartos. Y esto, bueno, esto se puede simplificar. Aquí esto se va y aquí nos queda un 3. Aquí esto se va y aquí me queda un 2, con lo cual la probabilidad es de 2 tercios. Y ya estaría terminado el ejercicio. Fijaos qué rápido y qué fácil. ¿La clave cuál es? Hacer el árbol y hacerlo correctamente. Una vez que tenemos el árbol con todas las probabilidades y todos los números bien puestos, de verdad que esto se hace rapidísimo. Y con esto ya pues tendríamos resuelta la selectividad, la EBAU de Cantabria de Matemáticas. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, hacedmelo llegar. Y si ya os digo que si necesitáis clases para poder saber resolver estos ejercicios con la facilidad y la rapidez con la que los hemos resuelto, ya sabéis, os ponéis en contacto conmigo en info@mathformas.es y hablamos. Venga, hasta el próximo vídeo.